La escarcha no se había derretido desde el amanecer, y el cielo permaneció bajo todo el día, presionando como una mano sobre la pradera. Elam Sacher, delgado para sus 14 años y más silencioso que la mayoría, bajó de un porche sin abrigo. Las tablas del porche gemían bajo sus pies. Su aliento se nubló y se desvaneció en cuanto salió de su boca. En sus brazos, llevaba la manta de retazos que le había cosido su abuela, una cosa desgastada y descolorida por el sol, con una esquina rota donde el perro la había mordido. No le dijo a nadie a dónde iba. El granero estaba en el límite de sus tierras, donde la cerca se inclinaba cansinamente, y la maleza hacía tiempo que había echado raíces. Los cuervos se agrupaban allí, observando. El aire olía a heno frío y sangre vieja de la temporada de matanza. Al principio no oyó nada, solo el viento filtrándose entre los listones, como dedos tanteando su camino. Entonces el sonido regresó, suave, no animal, no viento. Rodeó el granero lentamente, sus botas crujiendo escarcha. Y allí estaba ella, una mujer, medio acurrucada junto a la cerca, con las piernas torpes, los pies descalzos pálidos y agrietados, las sierras abiertas como papel. Llevaba un vestido de antaño hermoso, ahora empapado. Su trenza oscura estaba enmarañada y manchada de sangre. Su pecho se elevaba tan levemente que podría haber sido un recuerdo. Por un momento, creyó que estaba muerta. Entonces, sus párpados se agitaron. Parpadeó. Elam simplemente se quedó allí. No se movió. Sus labios estaban tan agrietados que habían sangrado y formado costras. Sus dedos aferraban algo pequeño, una bolsa con cuentas azules y rojas. Se aferró a ella como si rezara. Él tragó saliva. ¿Me entiendes? No hubo respuesta. Su mirada lo encontró, desenfocada y sostenida. Volvió a mirar hacia la casa. Las ventanas brillaban con la luz del fuego. Su padre estaría depilando balas. Su madre estaría preparando té. Nadie lo echaría de menos durante unos minutos. Se arrodilló. Ella hizo una mueca, no de dolor, sino de algo más profundo. Como de vergüenza. Yo conseguí una manta. No respondió, pero sus ojos se clavaron en los de él. La desdobló lentamente. El viento levantó polvo del porche hasta la cerca. Le puso la manta sobre los hombros. Ella se estremeció al rozarla, luego se quedó quieta. Lo miró fijamente. No como una persona, como algo que intentaba recordar cómo se sentía la amabilidad. La miró de nuevo. La miró de verdad. No era vieja. Todavía no. Su rostro estaba hundido por el hambre, su clavícula afilada como el filo de un cuchillo. Tenía verdugones morados en las muñecas, medio cubiertos por tela rasgada. Alguien la había atado una vez. Abrió la boca para hablar. No salió nada. Un cuervo graznó sobre sus cabezas. Ella parpadeó de nuevo, más despacio. Entonces cerró los ojos. No supo si eso significaba paz o muerte. El viento arreció más frío ahora, susurrando secretos que no entendía. Retrocedió, se puso de pie y regresó a la casa como un niño que despierta de un sueño. Esa noche, la cena fue tranquila. Su padre limpió el rifle 2 veces, murmurando sobre huellas demasiado cerca de la cresta oeste. Su madre mantenía la mirada fija en la estufa. Elam no habló, pero seguía mirando hacia la puerta como si hubiera dejado algo afuera. Soñó con una respiración entrecortada, como gotas azules esparcidas por la nieve. Al amanecer, regresó. Ella seguía allí, viva, apenas. La manta humeaba ligeramente, húmeda por su aliento. No se había movido mucho, pero la bolsa se había acercado a su pecho. Le trajo agua en una taza de hojalata y media galleta que había escondido en la manga. Ella bebió despacio, parpadeando con fuerza con cada trago. Él susurró, «Tienes un nombre». Ella no respondió, pero esta vez, sus ojos no se desviaron. Se fijaron en él. Señaló su pecho. Tubunay. Su voz era hueso roto y humo. Intentó replicar. Tubu. Tubunay. Un atisbo de sonrisa. Entonces tosió, y la sangre oscureció la manta. No te mueras, murmuró.
Ella miró más allá de él, hacia el establo. La ayudó a levantarse. Dentro, olía a caballos en silencio. El polvo danzaba en los rayos de la luz matutina. Le preparó una cama de paja en el establo trasero y la volvió a tapar. Se acurrucó y sus ojos finalmente se cerraron, no de dolor, sino de confianza. La observó un rato, luego salió por la puerta lateral, agachándose. Nadie lo vio regresar. Esa tarde, su padre lo encontró remendando la cerca con alambre. ¿Viste esas huellas ayer?, preguntó su padre. Elam asintió. Dime si ves más. Asintió de nuevo, pero no se lo dijo. Esa noche, el viento cambió. Los perros no ladraron. Ni una sola vez. Pero Elam no durmió. Se incorporó en la cama, con la manta envuelta alrededor de las rodillas. Algo en sus huesos se sentía vacío, como si le hubieran quitado algo y aún no lo hubieran vuelto a poner. Se levantó y se acercó sigilosamente a la ventana. Había estrellas afuera, pero la pradera no se veía bien. Apretó la cara contra el cristal. Nada se movía. Entonces, en la oscuridad lejana, los vio. No eran jinetes. No eran antorchas. Solo siluetas. Quietas, altas y esperando. Contuvo la respiración. El granero estaba iluminado por dentro, apenas tenuemente. ¿Una vela? ¿O una linterna que alguien más había encendido? Se puso las botas, con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, la escarcha era más espesa ahora, crujiendo bajo los pies, como un hueso quebradizo. Se arrastró por el costado de la casa, pasando el gallinero, hacia el granero. La puerta estaba entreabierta. Dentro, ella estaba sentada erguida. Despierta. Su trenza estaba desenredada. La manta aún la cubría, pero sus ojos ahora estaban claros. Antiguo. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. No deberías estar vivo, respondió él. Algo pasó entre ellos entonces. No palabras. Algo más silencioso. Metió la mano en la bolsa y sacó un trozo de madera tallada. Un animal, pensó él. Un caballo o tal vez un búfalo. Ella lo presionó en su palma. ¿Me viste?, dijo. Nadie lo hace. Él miró fijamente la figura. Una brisa se agitó detrás de ellos. Los caballos en los establos resoplaron. La vela parpadeó. Ella giró la cabeza bruscamente hacia la ventana del este. ¿Qué es? No respondió. Pero afuera, en la línea de la cresta, algo cambió. Elam se acercó a la ventana. Allí. Oscuridad contra oscuridad. Contó. 3, luego 5, luego 8. Figuras. Todas quietas. Todas montadas. Ninguna moviéndose. Observando el establo. Retrocedió un paso, con fuerza en la garganta. ¿Te quieren?, preguntó. Ella no se movió. ¿Quieren ver? Se giró hacia ella. ¿Ver qué? Ella lo miró entonces, no como un niño. Como una pregunta. «¿Que me diste la manta?», dijo. Él tragó saliva. Solo hice lo que me pareció correcto. Eso es lo que les da miedo. No sabía a quién se refería. Todavía no. Pero lo haría. Afuera, la fila crecía. Más caballos. Más sombras. Una quietud tan profunda que oprimía el bosque. La pradera contenía la respiración. Y Elam, de 14 años y temblando en un granero con una mujer que debería haber muerto, sintió algo antiguo enroscarse en su pecho, como una cuerda tensada por manos más antiguas que la historia. Se quedó a su lado. Y más allá de la escarcha, la cumbrera se llenó de los vigilantes del tejado, esperando el amanecer. Por la mañana, la escarcha se había vuelto quebradiza. Se aferraba como encaje a los tallos de maíz y cubría de blanco la cerca de rieles partidos. Elam se movía por ella como un fantasma, silencioso, no porque tuviera que estarlo, sino porque sentía que el mundo lo requería. Como si incluso los árboles contuvieran la respiración alrededor del granero. Se deslizó por la puerta lateral con un cubo de hojalata con agua tibia, una tira de cerdo salado doblada en papel y la media hogaza de pan que había escondido debajo del colchón. Sus botas dejaron pequeñas y cuidadosas huellas que derritieron la escarcha solo ligeramente. Era ligero, como si su cuerpo aún no se hubiera asentado del todo.
14 años, pero más sombra que niño. No había muerto en la noche. Ran-Sui-Seski estaba sentada erguida en la paja, con una mano apoyada cerca de la manta que él le había dado y la otra sobre su bolsa, protectora. Tenía la piel cetrina, los labios agrietados por la sangre, pero sus ojos habían encontrado fuerza. No salud, sino voluntad. Lo vio acercarse y no se inmutó. Solo eso le inspiraba confianza. Él le ofreció el agua primero. Ella la tomó con ambas manos y bebió a tragos lentos y temblorosos, como si tragar requiriera más fuerza de la que tenía. Cuando le dio el cerdo, se quedó mirando. «Come», dijo en voz baja. «Necesitas la sal. Estás sangrando por dentro». Partió un trozo, sin apartar la mirada de su rostro. Le temblaban los dedos. «Hablas más hoy», dijo al cabo de un rato. «Tu voz suena mejor». Ella lo miró. No mejor. Menos agonizante. Él sonrió, aunque su sonrisa no llegó muy lejos. Algo es algo. Se hizo un largo silencio. Afuera, los cuervos graznaban sobre el campo. En la distancia, un perro ladró, agudo y presa del pánico, luego silencio de nuevo. Elam se sentó en un cubo de comida volcado, observándola comer despacio, con reverencia, como saboreando el recuerdo. ¿Tienes familia?, preguntó. Ella asintió una vez. Él no presionó. Mi mamá sigue viva, agregó. Padre también. Creo que me dirían que no te ayude. Masticó otro bocado, con los ojos fijos en sus dedos. Ayuda de todos modos. Se encogió de hombros. No me pareció bien dejarte. Eso es peligroso. Lo sé. Eso fue todo lo que dijeron por un rato. Su tos regresó alrededor del mediodía, lo suficientemente aguda como para tirar todo su cuerpo hacia adelante. Elam se levantó para atraparla, sujetándole los hombros mientras jadeaba. La manta se deslizó, revelando moretones morados y negros en sus costillas, algunos más antiguos que otros. Sus manos se congelaron. Ella lo notó, tiró de la manta hacia arriba. No quería ver, susurró. Lo hiciste. No se lo diré a nadie. No es necesario, dijo más bajo. No les importa. Su voz no era amarga, solo objetiva, como alguien que ya había aceptado la forma en que funcionaba el mundo. Volvió a toser y su cuerpo se dobló como papel. Él sirvió más agua. Ella bebió, pero no le dio las gracias. Así no era como funcionaba esto. A media tarde, él había encendido una pequeña fogata en el comedero. El humo se elevaba suavemente en espiral por las grietas del techo. Se calentó las manos sobre ella, palmas tan delgadas como hojas. El humo se le pegaba al pelo. Algo en su rostro comenzó a suavizarse, no por seguridad, sino por recordar lo que era. ¿No me tienes miedo?, preguntó con voz áspera. Elam negó con la cabeza. Tengo miedo de muchas cosas. Tú no eres una de ellas. Observó las llamas un rato y luego susurró, incluso cuando me recupere. Él lo pensó. ¿Planeas hacerme daño? No. Entonces sigo sin tener miedo. Ella no volvió a hablar, pero él notó cómo sus dedos se apretaban más alrededor de la manta, como si eso importara más que cualquier cosa que pudiera decir. El granero se calentó con el fuego, pero el polvo llegó rápido. La luz exterior se reflejaba dorada a través de las tablillas, y el viento cambió de nuevo. Unos cascos lejanos resonaban débilmente contra los caballetes, y a Elam se le erizó la piel. Se acercó a la puerta y la entreabrió lo justo para mirar afuera. No había nadie, pero el silencio era denso, como si la pradera esperara algo. Dentro, ella había empezado a cantar, no en voz alta, una canción suave, cadenciosa y baja, de esas que se usan para llamar a los espíritus o para acunar a los niños. Elam no entendió la letra, pero el sonido se le metió en los huesos y se quedó allí. Le recordó a los 4 años y a esconderse bajo la colcha de su madre durante una tormenta. Se volvió. Volvió. ¿Qué significa? Ella no levantó la vista. Es para los muertos. Y para los perdidos. No estás muerto. Hizo una pausa, y luego quizá se perdió. Él se sentó a su lado. El fuego siseó una vez. Ayer dijiste tu nombre. Tubanai. ¿Qué significa?
Sus ojos brillaron a la luz del fuego. Significa, la que camina donde el cielo se rompe. ¡Qué bonito! Era el sueño de mi abuela. Elam asintió. No supo qué decir después de eso. El sonido de su voz persistió mucho después de que terminara el canto. La noche cayó pesada, las estrellas afiladas como clavos en lo alto. La luna era una curva blanca perfecta, vigilante, pálida, juzgadora. La dejó con más pan y luego regresó sigilosamente a la casa, entrando por el sótano. Sus botas dejaron tenues marcas en la piedra de la cocina. Se detuvo el tiempo suficiente para escuchar. Arriba, sus padres discutían en voz baja, sobre caballos, sobre extraños, sobre tribus que se desplazaban al este. Sobre señales. La voz de su padre era cortante. Su madre parecía cansada. No sabían que estaba sentado en su granero, respirando, calentando y sanando con la compasión de su hijo. Se acostó completamente vestido, se cubrió con la segunda manta y miró al techo. Las estrellas fuera de su ventana parecían más brillantes. O tal vez solo veía con más claridad. El sueño llegó a trompicones. Cuando despertó, poco después de la medianoche, el fuego hacía tiempo que se había apagado. Pero el viento traía algo diferente ahora. Voces. No palabras. No inglés. Se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. En la ventana, no vio nada. Pero los perros no ladraban. Y cuando los perros no ladraban, eso significaba que alguien ya estaba allí. Se vistió, cogió la pequeña linterna y salió sigilosamente. El granero permanecía inmóvil bajo las estrellas, negro e inmóvil. Su respiración se convertía en nubes blancas. Los árboles detrás del granero susurraban débilmente. No era viento. Llegó a la puerta. Dentro, ella estaba de pie. De pie. El cabello le caía por la espalda. Las mejillas enrojecidas por la sangre otra vez. No estaba del todo curada, pero tampoco moribunda. Se giró cuando él entró. No dijo nada. ¿Cuánto tiempo llevas de pie? Ella no respondió. Él dio un paso adelante, con la linterna balanceándose. Su aliento se nublaba en el frío. La manta se arrastraba tras ella, arrastrando paja. Parecía más fuerte. Pero algo había cambiado en su mirada. ¿Hay alguien ahí fuera?, preguntó. Ella asintió lentamente. Amigos. Tal vez. Se tensó. Debería tener miedo. Todavía no. Afuera, algo se quebró. Una ramita. Un casco. Ella se acercó a él. Deberías decírselo, susurró. Eres familia. Merecen saberlo. No te escucharán. Simplemente dispararán. Miró hacia la pared del fondo, hacia la cresta. Sus ojos se llenaron de algo que él no podía identificar. No miedo. No pena. Algo más antiguo. Están esperando, dijo. ¿Para qué? Se giró hacia él por completo. Para ver si eres como ellos. No lo soy. Me diste tu manta. Tragó saliva. Parecías tener frío. Eso no es lo que vieron. Dio un paso hacia la puerta del granero. Elam, dijo en voz baja. Él parpadeó. ¿Cómo sabes mi nombre? No sonrió. Lo dijiste en silencio. Y entonces abrió la puerta. Y afuera, en la colina, bajo el frío fuego de las estrellas. La cresta estaba llena. Docenas. Tal vez más. Montados. Silenciosos. Inmóviles. Todos observando el granero. Al amanecer, el viento aplanó la hierba, y la cresta sobre la granja Sacher se alzaba oscura con caballos. No emitían ningún sonido. El viento se doblaba. Ningún grito de guerra. Ningún tambor. Ni siquiera un estandarte. Solo figuras inmóviles como piedras, recortadas por un sol matutino demasiado pálido para calentar. Elam estaba de pie tras la puerta del granero. El corazón latía con fuerza como la lluvia sobre un tejado de hojalata. Su aliento empañaba el aire frente a él mientras contaba. Primero 10, luego 20, luego demasiados para seguirles la cuenta. Sus siluetas se extendían a lo largo de la cresta como sombras esperando convertirse en hombres.
Ella no dijo nada a su lado. Corre con Esquí estaba envuelto en la manta de retazos, con el pelo suelto y el rostro inexpresivo. Los miró como alguien que había muerto y había sido olvidado, solo para ser recordado de repente por el mismísimo Esquí. Él susurró, ¿quiénes son? Ella no respondió. El establo estaba en silencio. Los caballos dentro se movían ansiosos, sus cascos revolvían la paja. Uno dejó escapar un relincho bajo y gutural. Elam se volvió hacia ella de nuevo. Han venido por ti. Apretó la mandíbula, pero su voz era serena. Están aquí para ver que vive. Aún no tenía sentido, pero Elam comenzaba a comprender que no todo en el oeste venía con respuestas claras. Algunas cosas simplemente llegaban en silencio y esperaban a ser vistas. Para el desayuno, el pueblo lo había notado. El polvo se elevaba del camino lejano mientras los jinetes salían corriendo de sus granjas. La campana de la iglesia no sonó para rezar, sino como advertencia. Y aún así, la cresta no se movió. Los guerreros, montados en sus caballos como árboles, observaban. Solo sus trenzas se movían al viento. Jedediah Sacher estaba de pie en el porche delantero con un rifle cargado y los ojos entornados. No han movido un músculo, murmuró, secándose el sudor de la frente. No he visto a tantos comanches cabalgar por la paz en mi vida. Maribel estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados, la mirada fija en el granero. Quizás buscan a alguien, dijo. El rostro de Jed se endureció. Un colono. Lo dudo. Vinieron a buscar sangre. Pero incluso mientras lo decía, había duda en su voz. Así no empezaba la guerra. No con este silencio. Elam permaneció junto al granero toda la mañana. Cortaba leña que no necesitaba ser cortada. Controlaba a los caballos que no necesitaban ser controlados. Cualquier cosa con tal de mantenerse cerca. Cada hora, miraba hacia arriba. Seguían allí. Ni más cerca. Ni más lejos. Solo esperando. A media mañana, una figura solitaria se separó de la fila y comenzó a cabalgar colina abajo, lento como la melaza, sin prisa ni miedo. Su caballo estaba pálido y lleno de cicatrices. El jinete no llevaba pintura de guerra, solo una capa de piel de búfalo desgastada. Tenía el pelo largo, con vetas grises, y su expresión era como labrada en piedra de río. Corre con el cielo lo vio e inhaló profundamente. El sonido no era de miedo. Era de reconocimiento. Elam preguntó, ¿lo conoces? Ella asintió. Antler Azul. Había oído el nombre antes, susurrado por traidores, temido en las tabernas. Un jefe cuya edad lo hacía peligroso, no por luchar, sino porque recordaba todo lo que le habían hecho a su pueblo. El anciano cabalgó hasta la puerta principal y desmontó sin decir palabra. Jedediah dio un paso adelante, con el rifle en alto. ¿Tienes asuntos aquí, jefe? Antler Azul no se inmutó. Miró más allá de él, hacia el granero. Me dijeron, dijo en voz baja y clara, que una de nuestra sangre agonizaba en estas tierras, y que el hijo de un colono le dio su única manta. Jed no dijo nada al principio. El viento le arrebataba el abrigo. Mi hijo no ha estado cerca de los de tu especie, dijo con rigidez. Los ojos del anciano no parpadearon. ¿Estás seguro? Maribel dio un paso adelante. Si lo hizo por lástima. Cornamenta Azul se volvió hacia ella. No era lástima. Era honor. Un silencio denso se hizo entre ellos. Desde la sombra del granero, Elam observó cómo el momento se intensificaba. Cornamenta Azul finalmente dijo, solo pedimos verla. Jedediah no bajó el rifle. ¿Y si decimos que no? El jefe no amenazó. Simplemente miró hacia la cima de la colina. Elam siguió su mirada. Cientos de guerreros esperaban sentados. Cornamenta Azul se volvió. No estamos aquí. Aquí para la guerra. No a menos que nos la den. Elam dio un paso adelante. Salió del granero en silencio, con las manos abiertas, caminando lento como el sol. Sus botas crujían tierra seca a cada paso. Corre con Esquí se quedó atrás. Observando, Elam se detuvo entre su padre y el anciano jefe. La voz de Jed siseó,
vuelve a casa, muchacho. Pero Elam no se movió. Se giró hacia Cornamenta Azul. Está viva. Apenas. Pero le di la manta. El rostro de Yed se puso rojo. Elam. Iba a morir, dijo más alto. Y no murió. Todavía no. Cornamenta Azul lo miró larga y lentamente. ¿Qué te hizo ayudarla? La voz de Elam tembló, porque parecía a alguien que había sido visto por última vez por lobos. El jefe asintió una vez. Eso pareció suficiente. Jedediah retrocedió, inseguro ahora. Cornamenta Azul no sonrió, pero su voz se suavizó. No naciste en esta tierra, pero le perteneces más que algunos que creen poseerla. Elam tragó saliva con dificultad. No quería empezar nada. El jefe levantó una mano. Tú iniciaste la paz. Entonces, para sorpresa de todos, se apartó de su caballo y se arrodilló. Lentamente, deliberada y en lo alto de la cresta, los demás guerreros desmontaron. Uno a uno, en silencio, cientos de comanches se arrodillaron. El sonido, el leve roce de botas, huesos y plegarias, resonó como un trueno valle abajo. Jedediah bajó su rifle. Le temblaban las manos. A Maribel se le llenaron los ojos de lágrimas. Elam se quedó allí, sin aliento. Entonces corrió con Esquie. Un paso adelante. Salió del granero. Lentamente. Su cuerpo estaba envuelto en la manta remendada de los colonos, su rostro aún demacrado, sus piernas temblaban. Pero caminó sola, hacia los hombres arrodillados, hacia hasta Azul. Y cayó, no por debilidad, sino en sus brazos. Él la atrapó, la sostuvo un largo instante. Luego se levantó, levantándola con facilidad, y regresó a la fila. No volvió a hablar. No lo necesitaba. Correr con Esquie había vuelto a casa. Y, sin embargo, ella no se fue. Todavía no. Volvió la cara una vez más hacia Elam. Y en ese segundo de silencio, mientras el viento azotaba su cabello y la manta danzaba tras ella, sonrió. Suavemente. Casi invisible. Pero se arraigó en Elam, como un árbol. Hasta Azul giró su caballo, y lentamente, toda la cresta comenzó a moverse. Silencioso. Elegante. Cientos de caballos girando de nuevo hacia el horizonte. Al anochecer, la tierra volvió a estar vacía. Pero Elam sabía que algo había cambiado. Dentro del granero, un único animal tallado había sido dejado en la paja. No el que ella llevaba. Uno nuevo. Un águila. Sus alas extendidas. La había recogido, con manos temblorosas. Era pequeña, pero algo en ella parecía eterno. La nieve llegó 2 días después de que los jinetes desaparecieran. No una tormenta, todavía no. Solo una ligera capa de polvo, silenciosa y constante, tiñendo la pradera de plata bajo un cielo peltre. El viento había cambiado de dirección otra vez. Y con él, algo en la casa también cambió. Jedediah habló menos. Maribel removió el guiso más tiempo del necesario. Incluso los perros ladraron con menos mordacidad. Elam no había hablado de lo que vio. Ni de los guerreros arrodillados. Ni del águila de madera. Ni de la forma en que ella había sonreído antes de girarse. Eso era suyo, y brillaba en su interior como una linterna guardada bajo una manta. Pero ella no se había ido. Esa mañana, ella todavía estaba en el granero. Se había levantado temprano y estaba de pie junto a la ventana del cubículo, su aliento empañando el marco de madera. La manta remendada le colgaba de los hombros. Su rostro se volvió hacia las colinas que ahora no albergaban a nadie. Parecía más pequeña de alguna manera, cansada de una manera diferente. Elam observaba desde la escalera del desván. No había pretendido espiar, pero algo en su quietud lo atrapó. Deberías irte a casa, dijo sin volverse. Tu madre querrá tus manos en la mesa. Bajó de todos modos. Dormiste. Suficiente. Deberías comer. Ella asintió pero no se movió. Él le entregó la lata de manzanas secas que había mantenido envueltas en tela. Ella tomó una, sosteniéndola como si fuera extraña. Vete y quédate un buen rato, le preguntó, y luego se arrepintió de inmediato. No porque no quisiera que lo hiciera, sino porque no sabía si tenía derecho a la esperanza.
Ella lo miró ahora. Sus ojos tenían algo ilegible. No debería haberme quedado en absoluto. Él se movió. Vinieron por ti. No, vinieron por lo que podría haber sido. Era suya. Ella negó con la cabeza. Yo era una carga. Un peso muerto que creían desaparecido. Ya no pertenezco a nadie. Tú sí, dijo él antes de pensar. Aquí. El silencio floreció entre ellos. Ella volvió la mirada al campo nevado. Tu amabilidad es demasiado grande para tu cuerpo, Elam. Él se sonrojó. Es solo una manta. No, dijo ella. Era el primer calor que sentía en meses. Él no supo qué decir a eso. Así que no dijo nada. Más tarde, barrió el suelo del granero. No se lo esperaba. No pidió permiso. Simplemente lo hizo. Y cuando Maribel llegó con un cubo de sopa, la mujer lo tomó sin agradecer, pero con gracia. Esa noche, el padre de Elam dijo poco. Avivó el fuego y miró por la ventana un buen rato, como si esperara a alguien que no había llegado. Se irá pronto, murmuró, aunque nadie había preguntado. Maribel asintió, sin levantar la vista. Que ella elija cuándo. No pertenece aquí. Nadie pertenece, Jed. En realidad no. Y con eso, la conversación terminó. A la mañana siguiente, ella se había ido. La manta doblada, la bolsa desaparecida. Sus huellas la llevaban hacia la cresta oeste. Cada paso presionaba suavemente la nieve, desapareciendo al mediodía. Elam encontró la manta doblada dentro del granero, todavía caliente. Se quedó sin aliento al tocarla. Ella no se había despedido. Eso era lo que dolía. No el irse. La ausencia de una sola palabra. No se lo dijo a nadie. Dejó que su padre creyera que el mundo se había arreglado. Pero Elam regresó al granero 3 veces ese día. Una para revisar los caballos. Una para revisar la manta. Una para revisar su propio corazón. Cada vez, algo en su interior se sentía más vacío. Esa tarde, mientras la nieve arreciaba y las nubes se espesaban, Elam se sentó en el porche delantero en silencio. Tenía las manos metidas bajo los brazos. El aire le mordía los oídos. El mundo se sentía silencioso. Ella significaba algo para ti, dijo Maribel, poniéndose a su lado. Levantó la vista. No sé qué. Era el tipo de mujer que hace que un niño se pregunte cómo sería la vida con alguien observándolo como ella lo hacía. Parpadeó. Ella no me miró. Sí. Pero suavemente. Como alguien que ve un recuerdo demasiado frágil para tocar. No respondió. Ella te recordará, Elam. Eso es más de lo que la mayoría de la gente jamás consigue. Esa noche, soñó con humo que se curvaba entre árboles altos, con un río que corría rojo, con una voz que cantaba palabras que no entendía. Se despertó antes del amanecer. Y cuando abrió la puerta del granero a la mañana siguiente, ella estaba allí. Acurrucada en la paja de nuevo. El rostro pálido. Los hombros temblando con una fiebre que no había estado allí antes. Corrió a su lado. El pánico se apoderó de su garganta. Su piel ardía. No quería volver, dijo con voz áspera. Pero el frío. La cubrió con la manta y gritó llamando a su madre. En cuestión de minutos, la casa cobró vida. Maribel lo ayudó a llevarla adentro. Jedediah no dijo nada. Solo se hizo a un lado. La acostaron en el catre en la sala. Y durante 3 días, entró y salió de sueños febriles. Elam se sentó a su lado, secándole la frente con paños frescos y susurrando tonterías para llenar los silencios. Estaba a medio camino de la cresta, murmuró Maribel, y se volvió hacia el granero. ¿Por qué? Algo más fuerte que el frío, dijo. Algo inacabado. Al 4.º día, la fiebre bajó. Abrió los ojos al suave amarillo de la luz de la lámpara y encontró a Elam durmiendo junto a su catre, con las rodillas pegadas al pecho y la respiración lenta. Susurró su nombre. Abrió los ojos. Has vuelto. Intenté irme, dijo. Lo sé, pero seguí viéndola. Forma en que me mirabas, como si no estuviera rota. No lo estabas. Yo sí. Elam se incorporó. No a mí. Ella extendió la mano para tomar su mano. Él no se inmutó.
Sus dedos estaban débiles, pero ahora más cálidos. No deberías haberme seguido. No lo hice, dijo. Esperé. Se quedó sin aliento. ¿Por qué? Preguntó. Él se encogió de hombros. Porque a veces la gente no sabe que tiene permitido quedarse. No dijo nada. Maribel trajo caldo y lo puso suavemente sobre la mesa. No la interrumpió, solo tocó el hombro de la mujer y salió de la habitación. Afuera, la nieve se había profundizado. El mundo se había vuelto blanco y suave, como una herida envuelta en algodón. No deberías volver, dijo Jed esa noche, de pie junto a la ventana. Pero me alegro de que lo hayas hecho. Corre con Sky lo miró sorprendido. ¿Me recuerdas a una mujer que conocí? Dijo. Una que no se inmutó cuando el mundo se volvió cruel. Ella no respondió. Él asintió una vez y se fue. Esa noche, Elam la ayudó a sentarse junto al fuego. Observó las llamas bailar como historias contadas sin palabras. Sus ojos seguían cada destello. Pensé que no tenía lugar, susurró. Pero creo que simplemente nunca me habían invitado. Elam la miró. Nunca fuiste mal recibida. Nadie me lo había dicho antes. Te lo estoy diciendo ahora. Se giró hacia él. ¿Sabes cómo me llamaban cuando era pequeña? Él negó con la cabeza. Pequeño fantasma del cielo, dijo ella. Solía vagar, decían las nubes, me susurraban cosas. ¿Todavía lo hacen? No tanto. Tal vez estén esperando a que las escuches de nuevo. Sonrió levemente. Tal vez. El fuego crepitó. Y entonces, cuando las brasas se apagaron y la nieve cayó con firmeza afuera, se giró hacia él, llena. Creo que necesito irme otra vez. Se congeló. ¿Por qué? Porque es demasiado. ¿Demasiado qué? Ser cuidado. No dijo nada. Ella se inclinó hacia adelante. No sé cómo ser amado. Sé cómo sobrevivir. Pero el amor es ruidoso. Y suave. Y duele. Elam se puso de pie. Entonces quédate hasta que deje de doler. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no caídas. No puedo prometer eso. No tienes que hacerlo, dijo. Solo no te vayas antes de que estés listo. Ella extendió la mano de nuevo. Esta vez, la sostuvo más tiempo. La tormenta de nieve creció durante la noche. Por la mañana, los montones de nieve llegaron a las ventanas. La casa se convirtió en un capullo, 3 almas moviéndose una alrededor de la otra con gracia silenciosa. Por primera vez, ella rió. Solo una vez. De una historia que Maribel contó sobre Elam robando mermelada cuando era un niño pequeño. Y por primera vez, el padre de Elam la miró y no apartó la mirada. Más tarde esa tarde, ella estaba de pie al borde del porche, envuelta en una manta, con la mirada fija en las colinas ahora vacías. Respiró hondo. Iba a irme otra vez hoy, dijo. Elam estaba a su lado. ¿Por qué no lo hiciste? Ella lo miró. Porque recordé tu voz cuando dijiste mi nombre. Él asintió, tragándose el nudo en la garganta. La nieve paró justo antes del atardecer. Y al otro lado de la llanura, lejano y tenue, apareció un jinete solitario. Oscuro contra el blanco, cabalgando despacio, hacia el granero. El jinete tocó tierra. El viento iba a caer al suelo. Llegó solo. Sin pintura de guerra. Sin antorcha. Sin estandarte. Solo una figura oscura cabalgando lentamente sobre la nieve que se tragaba los cascos y silenciaba el mundo. Elam estaba de pie junto a la barandilla del porche, su aliento nublando el aire, las manos cerradas para protegerse del frío. Detrás de él, Carreras con cielo salió a la tenue luz, la manta acolchada sobre los hombros y el cabello suelto contra la espalda. Sus ojos se entrecerraron, no por miedo, sino por algo más profundo. Reconocimiento, tal vez, o resignación. Jedediah salió de una casa con un rifle bajo el brazo, pero no lo levantó. La forma en que se movía el jinete les decía a todos que no estaba allí para la violencia. El caballo se detuvo justo antes de la línea de la cerca, saliendo vapor de sus fosas nasales. El hombre desmontó. No era joven. Cicatrices marcaban sus mejillas. Su pelaje era de piel de lobo, demasiado fino para ser hecho por colonos.
Tenía el aspecto de alguien que había cabalgado lejos, no en distancia, sino en años. Un hombre perseguido por las decisiones. Miró a Elam, luego a la mujer a su lado. Elam Carreras Concielo dijo en voz baja, su voz más tensa de lo que había sido desde que llegó. Entra. Él no se movió. El hombre se acercó, sus botas crujiendo nieve. Su mirada se dirigió a Jedediá, quien la sostuvo con serenidad. No vine a pelear. Bien, dijo Jedediá. No ganarías. El hombre asintió y se giró hacia ella. Te fuiste sin terminar. No era tuya para terminar, respondió ella. Desapareciste después del tratado. Corrí tras los moretones. Su mandíbula se tensó. No era eso lo que quería decir. Pero es lo que hiciste. Elam los miró, respirando superficialmente. Podía sentir la tormenta bajo el silencio. La puerta del granero estaba detrás de ellos, ligeramente entreabierta, y en ese momento, se sintió menos como un edificio y más como un testigo. El hombre bajó la voz. Me fuiste prometida. Corre Concielo asintió, por hombres que nunca preguntaron si estaba de acuerdo. Llevabas el collar rojo. Porque era una niña. Porque no sabía qué significaba que me pertenecían. Nunca te toqué con odio. Me tocaste con expectativa, dijo ella, con fuego parpadeando bajo cada palabra. Esa es una muerte más lenta. Jedediá se movió detrás de Elam. Esta es tierra de colonos. Dijiste lo que tenías que decir. Vete ya. La mano del hombre se crispó cerca de su cinturón. No por un arma, sino por la costumbre de extenderla cuando estaba acorralado. Miró a Elam. ¿Es este el chico? Soy yo, dijo Elam en voz baja. El hombre lo estudió. Le diste una manta. Le di calor. El labio del hombre se curvó. Ella nos pertenecía. Elam dio un paso adelante. No. Ella no pertenecía a nadie. Y tal vez por eso la perdiste. No hubo gritos. Ninguna voz alzada. Solo aliento frío y crujir de la nieve y la espera de demasiados años entre los tres. Corre Concielo no apartó la mirada. Ahora se irguió más erguida. Has venido hasta aquí, dijo en voz baja. Y sigues sin verme. El hombre exhaló. Vendrán por ti. Déjalos. Traerás la guerra. No, dijo ella. Lo harás. Porque no puedes soportar ver a una mujer elegir la paz donde estaba destinada a sangrar. Retrocedió como si lo hubiera golpeado. Sus ojos ardieron por un instante. Y luego se giró, montó y se marchó sin decir palabra. El silencio que dejó atrás fue más pesado que los disparos. Esa noche, nadie habló de lo que había sucedido. Pero algo se había soltado. Un hilo tirado, un nudo desatado. Al amanecer, la puerta del granero se abrió de par en par otra vez, no por el viento, sino por el movimiento. Gente. La primera llegó a pie, una mujer del pueblo, con la mano en la mano, ojos cautelosos. Luego un niño, más joven que Elam, sosteniendo un frasco de peras. Enlatadas. Al mediodía, 5 más. Al atardecer, 1 docena. No dijeron mucho. Solo miraron Run Swiss Sky como una historia que escucharon una vez pero nunca creyeron. Algunos ofrecieron regalos. Algunos solo se sentaron. No vinieron a acusar. Vinieron a ver. Elam vio como todo se desarrollaba con un extraño dolor dentro de él. No dolor, solo un cambio. Una puerta que se abría. Esa noche, ella se sentó a su lado en el granero, como el fuego calentándole la mejilla. Me salvaste 2 veces, dijo. No, solo una. El resto fuiste tú. Ella lo miró. Casi me voy antes de sentir nada. Me asustó. Él asintió. Yo también. Nunca me han visto sin ser usado. Ahora sí. Ella sonrió levemente. Sigo sin saber a dónde ir. Miró alrededor del granero. El techo goteaba. Las paredes crujían. Pero el lugar ahora guardaba recuerdos, tanto peso como ligereza. Entonces quédate hasta que lo hagas. Se apoyó en el poste. ¿Y tu familia? Ya están cambiando. De hecho, Jedediá había empezado a dejar su rifle sobre la repisa. Mary Bell ya no miraba a través de las cortinas cuando pasaba una sombra. Los perros volvieron a ladrar, pero no tan a menudo.
Una mañana, 3 días después, la misma cresta que una vez había albergado guerreros ahora albergaba carretas. 17 de ellas. Comanche. No para la guerra. Para algo más. Un consejo. Blue Antler bajó de la carreta delantera. Cuando vio a Elam, sonrió como solo los hombres que han enterrado a sus hijos y perdonado a sus enemigos podían hacerlo. Se acercó al granero, se detuvo en el umbral. Ella camina de nuevo. Lo hace. Blue Antler asintió. ¿Y tú? Elam dudó. Creo que he cambiado. El anciano entrecerró los ojos con un suave escrutinio. Entonces te estás convirtiendo en algo digno de recordar. Dentro del granero, corre con esquié y dio un paso al frente. Inclinó la cabeza ante el jefe, pero no profundamente. No como alguien que está abajo. Como alguien que regresa. Hablaron con palabras que Elam desconocía, pero vio cómo se movían las manos. Sus ojos se suavizaron. Y entonces hasta Azul se volvió hacia él. El Comanche deseaba hacer las paces con esta tierra. Con esta casa. No porque confiemos en ella, sino por lo que se hizo aquí. Elam bajó la mirada. No hice gran cosa. Encendiste una hoguera en la nieve. El consejo duró horas. No todos estuvieron de acuerdo. Pero al ponerse el sol, había menos muros entre ellos. Esa noche, mientras el humo salía en volutas de cada chimenea y la escarcha besaba cada ventana, corre con esquié y se quedó sola dentro del granero otra vez, mirando hacia las colinas vacías. Elam entró en silencio. Dijeron que puedo volver, susurró. Él tragó saliva. ¿Quieres? No lo sé. No tienes que decidir esta noche. Se giró. Nunca pensé que tendría la oportunidad de elegir. Él asintió. Me diste eso. Se acercó. Así que quédate. O vete. Pero hazlo porque ahora es tuyo. Le tocó la mejilla con los dedos callosos. Y si me quedo, me aseguraré de que el techo deje de gotear. Rió. Era la primera vez que la oía reír con todo su cuerpo. Esa noche, Jedediah construyó una nueva puerta en el granero con Elam a su lado. Maribel cosió una segunda manta. El mundo no cambió de golpe, pero dentro de ese granero, algo había tomado su lugar. No perfecto, pero sí correcto. Cuando Elam se levantó antes del amanecer de la mañana siguiente, el viento estaba en calma. El fuego seguía ardiendo. Y junto a él, ella estaba sentada. Esperando. No para correr, sino para empezar. Un año después, el granero sería reconstruido en cedro. Una placa colgaba en el interior, donde el viento se detenía a escuchar. Pero por ahora solo era un niño, una mujer y el cálido silencio de algo verdadero. Y más allá de las colinas, donde una vez los cascos amenazaron con fuego, solo quedaba el silencio.